Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas y de personas online, que es el ideólogo de un movimiento latinoamericano de internautas. Nuestra tarea hoy día es decirles a ustedes qué está pasando con el dólar en Ecuador, que es el talón de Aquiles de nuestra recuperación económica. En este momento tenemos un ministro de Finanzas, Martínez, que es realmente un individuo absolutamente incapaz. Nos ha probado durante todos estos 3 años que las medidas económicas que ha tomado este gobierno no es que han sido malas, han sido catastróficas. Y por supuesto, todos hemos sido testigos que ya esas medidas catastróficas produjeron una explosión social en octubre del año pasado, pero en este momento las cosas se han complicado mucho más porque la pandemia ha producido lo que no era menos de lo esperado. Primero, para todos está claro que la pandemia producida por un virus desconocido que nos obligó a llevar una cuarentena y que finalmente produjo el distanciamiento social hasta la fecha, en que recién el 12 del próximo mes, de este mes, vamos a ver la posibilidad de que tengamos la apertura de la movilidad más o menos normal, pero siempre cuidándonos de estar con mascarilla, a 2 metros de distancia, lo que se llama ahora la nueva normalidad. Es decir, básicamente lo que ha hecho este virus es afectar a la circulación, cosa curiosa que es lo mismo que hace en el organismo. En el organismo el virus afecta al aparato circulatorio fundamentalmente, por eso se descubrió que producía coagulación vascular diseminada, es decir, interrumpía la circulación de la sangre, y esta era la causa del virus para matar a los seres humanos. Por eso se recomendaron los anticoagulantes. Curiosamente, ese mismo fenómeno pasa en toda la sociedad humana, en que la movilidad, es decir, el transporte de mercancías, el transporte de personas, la circulación de personas en áreas públicas, en calles, avenidas, carreteras, parques, etc., es la que se ha visto obstaculizada, impedida, y ha generado la crisis económica que se produce. Curiosamente, en el cuerpo produce un colapso general, muerte, y en muchos lugares del mundo esta parálisis, esta cuarentena, esta falta de circulación de mercancías y de productos también está llevando a la agonía de países enteros y de pueblos, entre ellos uno de los más golpeados, a no dudarlo, en América Latina es Ecuador. El virus nos ha golpeado, y nos ha golpeado tan feo, porque no solamente que nos golpeó por la cuarentena, por el distanciamiento social, por la inmovilidad, sino que nos ha golpeado también porque nosotros somos un país dolarizado, que nos fabricamos dinero, nuestro propio dinero, y tenemos una dependencia absoluta de otro país. Es como que usted le digan: señor, usted lastimosamente tiene que depender ahora del vecino, porque el vecino es el que produce la leche. Y si no tiene al vecino, usted está fregado, se va a morir de hambre, porque no hay otra cosa que comer sino esa leche del vecino. Más o menos así es lo que estamos viviendo los ecuatorianos cuando dependemos del dólar. El dólar ha sido de alguna manera nuestra salvación. Recordemos que el dólar fue lo que nos evitó hundirnos más en ese abismo creado por el fraude bancario en 1999, en la cual el director de la Junta Monetaria era el actual candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, y este candidato a la presidencia, que hoy pretende salvar al país, pero antes de proponerse ser candidato ya sacó del país 130 millones de dólares en este periodo crítico, y poco antes también. El dólar en ese momento, en el año 1996, nosotros lo adoptamos como moneda porque ya nadie creía en el sucre. ¿Por qué nadie llegó a creer en el sucre? Porque sencillamente los banqueros hicieron una que se llama la jugada de pedal, el pedaleo.
financiero. Salían a la calle, compraban todos los dólares, el dólar subía de precio, sacaban al dólar fuera del país, la moneda inmediatamente se devaluaba, entonces el dólar iba subiendo de precio, cuando estaban en su tope volvían a meterlo, volvía a bajar el precio del dólar, la gente volvía a sacar dólares de sus bolsillos, ellos lo compraban y esto circuló y circuló, inclusive llegaban a comprar el dinero de la Reserva Monetaria Internacional que les sirvió de garantía y luego fugaron con todo, con el dinero del Banco Central, con el dinero de los depositantes, y eso produjo que ya no pudiéramos fabricar moneda porque no teníamos ni el respaldo monetario de una divisa internacional, porque hasta eso se habían robado. Así es como nosotros llegamos a adoptar el dólar, y el dólar se convirtió en nuestra salvación porque nos impedía a los gobiernos hacer devaluaciones, y ya la gente odiaba las devaluaciones. Teníamos devaluaciones en 1999 cada día. Al día siguiente ya teníamos otro precio, la gente por eso no quería tener sucres de ninguna forma, corría a comprar dólares en la calle, en donde hubiese. La gente que estaba en el extranjero mandaba sus dólares porque eso se volvió negocio, vendían aquí dólares, euros en todas las calles, esa era una forma de trabajo, y finalmente nadie creyó en el sucre, se fue necesario hacerlo desaparecer. Hoy, si pusieran una moneda ecuatoriana, tendríamos el mismo problema. Nadie va a confiar en una moneda ecuatoriana, como nadie confía en el bolívar venezolano. Igual va a pasar aquí. Entonces vino la quiebra bancaria, vino la especulación financiera. Como consecuencia de eso hubo una horrenda ola migratoria. ¿Por qué? Porque todo el mundo dije, bueno, ahorita lo que tengo que hacer es irme a otro país donde paguen en dólares, donde paguen en euros, y mandar esa plata aquí en mi familia, porque bueno, esa es una gran ventaja. Si yo gano $1000 allá en Estados Unidos, aquí esos $1000 se convierten en 10 veces más, porque la devaluación era espantosa, ¿no? Entonces, claro, ganabas $1000 y aquí con 2 o 3 o $5000 que mandabas podías ya empezar la construcción de una casa. Eso fue lo que pasó precisamente en Cañar, donde los indígenas cañaris enviaron numerosa cantidad de dinero y construyeron mansiones en esa provincia, en los campos. Estamos hablando de mansiones, de edificios con ascensor, con todo. Eso fue el fenómeno migratorio que generó esta crisis bancaria de 1999 por el dólar. Pero en este momento estamos viviendo la desaparición del dólar de las calles. En esta pandemia hay una marcada fuga del dinero, no sabemos dónde diablos está el dinero, qué pasó, no hay circulación de dólares. Bueno, podemos decir que entonces seguramente el dinero se lo llevaron. Primero, seguramente había que pagar deuda internacional, a lo mejor por eso no hay dólares. Entonces, claro, estamos pagando el endeudamiento que con Lenín Moreno ha sido descarado, mientras que 10 años de gobierno de Rafael Correa apenas llegamos a algo más de 35.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 60.000 millones de dólares con Lenín Moreno, es decir, un escándalo. En 4 años se ha endeudado en el doble que Rafael Correa. Entonces, claro, tenemos que pagar, seguramente muchos de los dólares están saliendo para pagar este endeudamiento de Lenín Moreno, y este endeudamiento de Lenín Moreno no ha servido para progresar al país. No hemos visto ninguna obra, ninguna construcción, ninguna mejora salarial, no hemos visto ninguna actividad. Este dinero simplemente fue un endeudamiento para repartírselo como botín entre piratas con los grandes empresarios, con los ricachones, para prestarles dinero a través de la Corporación Financiera Nacional. Ya recordemos que lo habíamos denunciado. Para usted obtener un préstamo en la Corporación Financiera Nacional tenía que tener un ingreso anual de $100.000, y $100.000 no lo tiene ni el presidente, pues gana 6.000 se supone, ¿no? Y entonces él lo más que podía tener es 72.000. Entonces, ¿quién podía tener $100.000? Sino los grandes empresarios. Y estos grandes empresarios entonces recibieron esa plata, se la tragaron, ahora les están condonando, les tendrán que condonar las deudas, o tendrán ese dinero seguramente escondido en algún paraíso fiscal. Esa es la siguiente cosa. ¿Cuánto dinero fugó de Ecuador, y de ese dinero que nos endeudamos y que nos prestaron, fugó de Ecuador a los paraísos fiscales? Es la gran duda. Se denuncia el día de ayer el economista Pablo Dávalos, un economista prestigioso de Ecuador, que hasta el año 2019, desde el gobierno, desde el 2017 hasta el 2019, en apenas 2 años, ya se habían desaparecido de Ecuador $60.000 millones.
No, que no se desapareció, que fue necesario esa plata para ir a comprar, para pagar las importaciones, para pagar los productos importados, los celulares, los carros, todo lo que comemos, inclusive ustedes saben, medicamentos, todo lo demás, tenemos que pagar. No, señores. La denuncia debe ser específicamente, no es que salieron 60.000 millones de dólares fuera del país. Estamos hablando de que 60.000 millones de dólares es lo que se encuentra escondido en este momento en paraísos fiscales. Entre esos 60.000 millones de dólares, 130 millones de dólares han sido sacados por el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, que ya en una situación similar a la que estamos viviendo, dio el golpe de gracia a los ecuatorianos cuando comenzó a comprar los vouchers, que eran las promesas que daba el gobierno de que devolvería la plata a los depositantes de los bancos quebrados. Como la gente necesitaba ese dinero a como de lugar, él salió a la calle y lo compró a precio de gallina enferma, a precio de animal apestado. Y luego cogió esos papeles, los volvió a meter al gobierno y lo obligó a pagar al precio nominal, que se llama, el precio que estaba escrito en el papel. Él lo compró a precio infinitésimamente menos. Y así es como llegó a tener 4.500 millones de dólares y ahora quiere ser candidato a la presidencia en una situación crítica, en un momento tan crítico como el que vivimos antes, y él quiere volver a hacerse multimillonario porque tiene un problema. Ese problema se llama codicia. La codicia es aquello que tiene Donald Trump y que dice que mucho nunca es suficiente. Tener miles de millones de dólares nunca es suficiente. El otro día cuando discutía con un amigo y decía, pero hermano, los ladrones no son los millonarios, los ladrones son los pobres. No, mi querido amigo, en este país toda la vida los ladrones han sido los que más ricos, no solo los más pobres. Esa es la situación en la que nos encontramos y es así como nos vemos ahora ante la ausencia de dólares y de circulante en las calles, que es la clave fundamental de la crisis económica que estamos viviendo. La pregunta es cómo vamos a traer dólares a nuestra economía si nosotros tenemos que competir ahora con los bajos precios en todos nuestros productos que tienen otros países que han logrado devaluar la moneda. Hablemos, por ejemplo, Colombia devaluó su moneda, pues las flores colombianas ahora cuestan mucho menos que las flores ecuatorianas. También devaluó su moneda Colombia y para los países de Centroamérica como Honduras. Entonces el banano de Honduras es mucho más barato que el banano de Ecuador. También devaluó la moneda Perú, entonces el pescado de Perú es mucho más barato que el pescado de Ecuador. ¿Cómo vamos a hacer para traer dólares? Ese es el dilema y el acertijo que tenemos, porque el gran problema que tenemos es que sí, nos prestan dinero, vamos a traer dólares, que nos prestan el dinero y los vamos a meter, entonces nos endeudamos, sí, pero el endeudamiento, las medidas del Fondo Monetario Internacional han sido históricamente las mismas que tenían en la colonia cuando usted le llamaba, en el tiempo de llamado concertaje. Es un concertaje. En el tiempo de los españoles existía el concertaje, entonces al indio se le decía, ve, vas a hacer el indio concierto, vas a hacer primero el indio prioste de la fiesta, ahí te endeudas. Y después el patrón te va a prestar dinero y tú le tienes que pagar. Y resulta que el patrón le prestaba el dinero y esa deuda no la podían pagar ni él, ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, ni los tataranietos. Era la deuda eterna. Y para ese tiempo existía lo que se llamaba la prisión por deudas. Entonces nunca podías salir de la hacienda porque como tenías una deuda eras un condenado a la hacienda. Inclusive cuando se vendía la hacienda te vendían a ti junto con la hacienda porque eras deudor del patrón. Esto se sucede ahora a nivel de los países. Los países se endeudan, el Fondo Monetario hace campañas de endeudamiento. Ya en la época de León Febres Cordero hay un libro que publica un agente de la CIA llamado Philip Agee y él señala que su misión era llegar a los diferentes gobiernos e intimidar a los presidentes y autoridades, inclusive con la muerte,
a cambio de que comprometieran al país en una deuda y ese país quedara endeudado por el resto de su vida. Es lo que ha hecho Lenín Moreno en este momento. Nos ha entregado al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya nos ha puesto sus condiciones: reducción del tamaño del Estado, quitar el subsidio de los combustibles, quitar todos los subsidios posibles, y ahí comienza todo el escándalo y el lío que estamos viviendo. Ya lo comenzamos a sufrir en octubre, vamos a sufrir en el futuro, porque se quitó definitivamente el subsidio de los combustibles aprovechándose de que la gasolina estaba barata en el mundo. Hoy nos enfrentamos a que no tenemos dólares. Los dólares que vamos a llegar, que están circulando en la ciudad, son dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional. Esos dólares prestados son carísimos, no son los dólares normales. ¿Por qué? Porque detrás de cada dólar hay un gran interés. Esta es la situación a la que nos enfrentamos y la que se van a enfrentar los próximos gobernantes, por lo cual justamente Arauz ha dicho, y es el único que se ha atrevido a decirlo, que no llegará a ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que vaya el Fondo Monetario Internacional, que todavía tiene que desembolsar de los 6.000 millones de dólares, más de la mayor parte del dinero, que se vaya cantando y que se vaya llevando su plata, porque con él no quiere ningún trato, porque las condiciones que nos pone es sacrificar al país, no solamente en el próximo gobierno, sino que sacrificamos al país para las próximas generaciones. Muchas gracias.